Hay un viejo refrán que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Con la deuda pública pasa algo parecido. Estamos frente a un condicionante total y absoluto de las finanzas públicas de la Argentina y de la política económica en general. Sin embargo, este tema no tiene en los medios la debida difusión que corresponde a su gravedad. El problema mío muchas veces es tratar de explicar, de alertar acerca de qué tipo de problema tenemos cuando hablamos de deuda. La deuda es un condicionante total y absoluto, pero la deuda no es un episodio, la deuda no es un hecho aislado. La deuda es un sistema, es decir, es un proceso que se retroalimenta, un proceso viviente, permanente que sufre la Argentina. El objetivo mío es siempre alertar esto, dar un cuadro de situación, porque todo sistema tiene una lógica, y la lógica que rige el sistema de la deuda es la usura. Pero no la usura entendida solamente en el sentido tradicional de la palabra, es decir, el cobro de un interés excesivo y abusivo que el acreedor le toma compulsivamente al deudor. La usura es algo que va más allá de eso. Existe usura toda vez que el deudor está condenado a nunca dejar de ser deudor. Lo que el prestamista usurero quiere, en definitiva, es que las deudas no sean devueltas, sino que no se puedan pagar nunca. De tal manera que una deuda que se contrae una vez deviene así una deuda perpetua. Esto es un proceso no reversible, y eso pasa con las personas, pasa con las empresas y pasa con los estados. La Argentina, como muchos estados, está sujeta a esta trampa de usura, la trampa de la deuda perpetua. La deuda no es abstracto, no es teórico, no es técnico. Este tema de la deuda lo vive y lo sufre el ciudadano todos los días. Es decir, este es el famoso problema, explicar cómo se traduce un problema de finanzas públicas, se traduce a la economía del ciudadano corriente, porque todos estamos pagando la deuda. La deuda, en principio, es un fenómeno financiero. Estamos frente al problema de una deuda impagable. Los montos y la estructura del perfil de vencimiento de la deuda hacen que esa deuda no se pueda pagar. El país está condenado entonces a vivir refinanciándolo. Al país le caen vencimientos de capital del orden de los 40.000 millones de dólares que se refinancian en su totalidad y simultáneamente se toma nueva deuda. Mientras escuchamos hablar todos los días de que el país se está desendeudando, vamos a los números del Ministerio de Economía y nos encontramos con que la deuda está creciendo a un ritmo de 10.000 millones de dólares por año, mientras se nos dice que el país se está desendeudando. Esta confrontación de hechos frente a las declaraciones públicas obliga a mostrar los números, a ir a los datos concretos, porque existe una forma de ocultamiento a la ciudadanía del problema y consecuentemente de los esfuerzos que se están haciendo para cubrirlo. Por eso después tienen que aumentar los impuestos, aumenta la presión tributaria porque hay que pagar servicios de deuda, aumentan los precios y tarifas de servicio público porque hay que contribuir al Estado para que se pague deuda. Se toma plata de los jubilados del ANSES para sostener la deuda pública. Se toman divisas del Banco Central para pagar deuda externa. En este momento no hay una persona, un funcionario público, ni economista afín al sistema de endeudamiento que pueda demostrar cómo la Argentina puede pagar sus obligaciones. Y sin embargo, la deuda está creciendo a un ritmo, les digo, de los 11 a 12.000 millones de dólares por año. Este año vencen 36.500 millones de dólares de capital. No de interés aparte hay que pagar otros 11.800. La totalidad de ese capital se refinancia y además se toma nueva deuda, de tal manera que vencen 36.500 millones y se van a tomar 48.600, 11.800 millones de dólares más. Esto sí, tomado del presupuesto, no es una inferencia mía. Esto es lo que los legisladores nacionales han aprobado como presupuesto, ¿no? Luego tenemos la propaganda oficial que dice el país se está desendeudando por un arbitrio del índice deuda PBI, que es
índice sumamente cuestionable, pero lo concreto es que en valor absoluto la deuda sigue creciendo. En consecuencia, la Argentina se encuentra dentro de esta trampa que, tal como está formulada, es un callejón sin salida, porque es endeudarse sin capacidad de repago. Este manejo de la opinión pública no es llevado a cabo solamente por el oficialismo de turno. Es un mecanismo donde coinciden el oficialismo de turno, los grandes partidos de la oposición política y los grandes medios de comunicación. Es decir, son tres patas de formación de la opinión pública, donde ustedes se habrán fijado, por ejemplo, que la oposición política no pone en la palestra de discusión el tema de la deuda. Por el contrario, acepta en general que el manejo de la deuda es un punto a favor de la actual administración, cuando están convalidando de esa manera una gran distorsión ante la opinión pública. Se está convalidando algo que está agravándose todos los días y sin embargo de eso nadie habla. En consecuencia, el problema de fondo se plantea a través de toda esta, digamos, coincidencia de intereses entre oficialismo, oposición y medios de comunicación. Pero, ojo, el argumento que comparte oficialismo y oposición, y sobre todo oposición, la oposición está criticando al gobierno que está desaprovechando la oportunidad de endeudarse a tasas baratas.